No esperaba que la traición me dejara sin aliento en el pasillo de un hotel. Pero ahí estaba, ramo en una mano, pequeña caja en la otra, viendo a Lila salir de una habitación que no era la nuestra, envuelta en una bata blanca, riendo como si yo no hubiera existido en años. Se suponía que iba a ser un fin de semana tranquilo. Nada lujoso, solo un hotel boutique escondido cerca de las colinas, a unos 40 minutos de Fairview. A Lila le gustaban esos lugares. Elegantes pero discretos. Privados. Relajantes. Reservé la suite de esquina en el último piso. Ventanales grandes. Sábanas frescas. Silencio. No le dije que lo estaba organizando. Quería que fuera un reinicio, para nosotros. Últimamente todo se sentía insípido. No mal, solo, descolorido. Como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de una pareja. Pensé que algo de espacio, solo los dos, podría volver a encender la chispa. Incluso compré flores en el camino, lirios blancos, sus favoritos. Decía que la calmaban. Y en el bolsillo de mi abrigo, una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo, solo una pulsera. Algo simple. Un recordatorio de que todavía la veía. Que aún me importaba. Llegué poco después de las 5. La recepcionista me recibió como si entrara a un spa. Habitación 608, señor Calpel, dijo con una sonrisa. Le devolví la sonrisa. Asentí. Subí solo en el ascensor. El pasillo tenía ese silencio suave de hotel, alfombra gruesa, luz tenue, olor a sábanas recién lavadas. Giré a la derecha, tarjeta lista. Mi plan era preparar todo, flores en un florero, vino enfriando, música suave. Luego llamaría a Lila. Le diría que viniera. Que encontrara un lugar que volviera a sentirse como amor. Estaba a 3 puertas de la mía cuando la 610 se abrió. Lila salió primero. Mi esposa. Su cabello aún mojado, recogido con descuido. Sonreía a alguien detrás de ella. No era la sonrisa cansada que me había dado durante meses, era algo vivo. Ligero. Luego salió él. Alto. Seguro de sí mismo. Más joven. Con la misma bata de hotel. Sosteniendo una botella de vino medio vacía y su teléfono. Esa sonrisa confiada que solo tienen quienes viven sin consecuencias. Ambos se detuvieron al verme. El pasillo se congeló. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera cortado un cable. Parecía aturdida. Herida, incluso, y eso nunca lo entendí. Ella era la que salía de esa habitación. Ella estaba con otro. Pero en ese momento, parecía que yo la había traicionado. No hablé. Ella tampoco. La miré, profundamente. No solo su rostro, todo lo que significaba. Sus decisiones. Los años que construimos y las grietas silenciosas que se habían extendido sin que yo lo viera. Ahora sí. Ahora las veía todas. Y lo supe. Sin una sola palabra, lo supe. Caminé los últimos pasos hasta mi habitación. Deslicé la tarjeta. Entré. La habitación estaba iluminada. Hermosa. Esperando. Dejé los lirios con cuidado sobre la mesa de noche. Tiré la caja al basurero. Y me fui. Sin gritos. Sin preguntas. Sin escena. Solo una última bocanada de aire limpio y la certeza de que ya no iba a fingir. Esa fue la noche en que dejé de ser el esposo de Lila. El silencio del camino pesaba más que el propio ruido. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo conduje, manos firmes en el volante, mirada fija, con la imagen de Lila saliendo de aquella habitación clavada tan profundamente en mi mente que parecía una marca hecha a fuego. No regresé a casa, al menos no de inmediato. Terminé en el estacionamiento de una gasolinera abierta las 24 horas, en las afueras de la ciudad. De esas donde las luces del techo zumban como insectos cansados y todo huele a caucho, aceite y café viejo. Me quedé ahí casi una hora. No lloré. No grité. Solo observé a la gente ir y venir. Un par de adolescentes jugando con bebidas congeladas. Un hombre en uniforme manchado de pintura comiendo papas dentro de su furgoneta. Una mujer discutiendo a través del altavoz mientras cargaba gasolina. El mundo seguía girando. Como si nada hubiera pasado. Finalmente, conduje hasta la casa. Ya no era un hogar. No para mí. Solo una estructura llena de recuerdos en los que ya no confiaba. Muebles que ella eligió. Fotos que tomamos. Un pasillo que antes parecía una bienvenida y ahora una mentira. Aparqué en la entrada como siempre. Ingresé el código en el teclado como si aún significara algo. Las luces estaban apagadas. Ella no estaba. Mejor así. Caminé por la cocina lentamente. Había velas en la encimera. Un frutero en el centro de la mesa. Todo en su lugar. Todo, armado.
como una portada de revista. Pero no había calidez. Subí las escaleras y saqué una mochila de viaje, sin apuro, sin rabia, solo, listo. Empaqué lo que importaba. Ropa, documentos, mi computadora, unas fotos impresas, guardadas en un cajón, que no había mirado en años pero que aún no podía tirar. No toqué el armario compartido. Todo eso era suyo ahora. Que lo conserve. Había un portarretrato en mi mesa de noche. Una de esas fotos filtradas de nuestro viaje a Sierra Lake, el sol a nuestras espaldas, su cabello al viento, ambos sonriendo como si nada pudiera tocarnos. Saqué la foto del marco, la doblé y la coloqué en el fondo de la bolsa. Dejé el marco allí, vacío. Cuando terminé, me quedé de pie en el pasillo. Toda la casa estaba en silencio. Antes parecía paz. Ahora, solo vacío. No dejé una nota. No mandé un mensaje. Solo apagué las luces, cerré la puerta con llave y me fui. Conduje al otro lado de la ciudad, hasta la casa de Jason, mi hermano. El tipo que siempre deja una llave de repuesto bajo la misma piedra y nunca hace demasiadas preguntas. Abrió la puerta sin sorpresa, incluso con la mochila en la mano. El cuarto de invitados ya está listo, dijo. Te lo agradezco, respondí. ¿Quieres hablar de eso? No esta noche. No insistió. Solo asintió, como si ya lo supiera. Dormí mejor que en meses. Sin sueños. Sin vueltas. Solo sueño, profundo, pesado. Como si mi cuerpo al fin hubiera soltado algo que venía arrastrando desde hacía demasiado. A la mañana siguiente, estaba sentado en la cocina de Jason, el café enfriándose frente a mí, mirando a través del vapor como si ahí estuvieran las respuestas. No dijo nada durante un buen rato. Hasta que al fin preguntó. ¿Fue por alguien? Asentí. Chase. Volví a asentir. No preguntó más. Solo murmuró, vaya, y se recostó en la silla. ¿Y ahora qué? Dijo. No voy a volver. ¿Vas a iniciar el divorcio? Sí. Pero sin pelea. Ella puede quedarse con la casa, el coche. Lo que quiera. Levantó una ceja. ¿Seguro de eso? Ella me dejó hace tiempo, dije. Yo apenas me estoy dando cuenta. No esperaba que el final se sintiera tan silencioso. Sin explosiones. Sin gritos. Solo unas cuantas llamadas apagadas, unos formularios impresos y una firma que decía, se acabó. La mañana después de irme, hice la primera llamada a un mediador local. Sin abogados. Sin juicio. No quería librar una guerra, solo quería salir. Limpio. En paz. Sin seguir fingiendo que había algo que salvar. Más tarde ese mismo día, le envié un mensaje a Lila. Ambos sabemos que esto terminó. Hagámoslo con respeto. Respondió una hora después. Está bien. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin negaciones. Sin explicaciones. Solo esa palabra, como si hubiese estado esperando a que llegara ese momento. Es curioso cuán definitiva puede sentirse una palabra tan pequeña. Durante las semanas siguientes, nos encontramos algunas veces en una oficina neutral, paredes beige, alfombra silenciosa, una recepcionista con sonrisa fingida y una pila de papeles que parecía más pesada de lo que era. Nos sentamos frente a frente en una mesa de conferencia estrecha. Yo vestía botas de trabajo y una franela limpia. Ella llegó arreglada como quien postula para un trabajo que no quiere, ordenada, cortés, distante. No dijo mucho en esas reuniones. Yo tampoco. Ya no había mucho que decir. El papeleo era sencillo. Sin hijos. Sin finanzas entrelazadas. Sin negocios compartidos ni propiedades en disputa. Ella se quedó con la casa. El coche. La cuenta conjunta. Yo conservé la pequeña cuenta que había abierto años atrás a mi nombre. Ya me había ido. Ya estaba desconectado. No quería los muebles. No quería discutir por platos, alfombras o los cuchillos que nunca usamos. Solo quería distancia. Aire. La posibilidad de despertar sin preguntarme qué versión de ella encontraría al otro lado de la cama. La última reunión no duró ni 20 minutos. El mediador deslizó los documentos finales sobre la mesa. Lila tomó el bolígrafo sin dudar. No titubeó, no pidió más tiempo, ni siquiera me miró. Solo firmó, como si ya lo hubiera ensayado. Esperé a que terminara. Y luego firmé yo. Listo. Antes de irnos, me miró por primera vez en toda esa cita, de verdad me miró. Como si esperara que dijera algo que pudiera deshacerlo todo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. No había veneno en su voz. Solo ese tono vacío que usan quienes ya perdieron algo pero aún no lo aceptan. Nunca estuve tan seguro, respondí. Y me fui. Esa fue la última vez que vi a Lala Monroe por casi 2 años.
Cambió su apellido en redes sociales. No de manera legal, solo en sus perfiles. Supongo que le ayudó a reescribir la historia. Algo más limpio. Algo que pudiera controlar. La gente como ella sabe cómo pintar los finales de forma que parezcan las víctimas. Nos distanciamos. Él se volvió frío. No éramos compatibles. Respuestas fáciles para fracasos complejos. Algunos amigos en común me escribieron. Curiosidad disfrazada de preocupación. ¿Estás bien? Sí. ¿Fue mutuo? No exactamente. Pero nunca expliqué. No me interesaba ganar la narrativa. Ya no luchaba por un lugar en las historias de otros. En vez de eso, me volqué a algo en lo que sí podía confiar, mi trabajo. La empresa se volvió mi enfoque. Tomé más contratos, trabajé más horas, volví personalmente a los sitios de obra. Contraté a nuevos muchachos, jóvenes, con hambre, confiables. Empecé a llegar temprano, quedarme hasta tarde, tomar decisiones con una claridad que no sentía desde hacía años. El trabajo no me curó, pero me dio algo firme sobre lo cual reconstruirme. No solo estaba sobreviviendo al final de mi matrimonio, estaba recuperando la parte de mí que había enterrado bajo compromisos y decepciones silenciosas. Esa parte que solía liderar, que solía creer en algo, que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completo. El silencio después del divorcio no me asustó. De hecho, se sintió honesto, el primer sonido real que escuché en años. Se acabaron los rodeos en las conversaciones, se acabó el diálogo ensayado en la cena. Solo yo, el ritmo de mi trabajo, y la calma que nace de no tener que fingir. Me quedé en casa de Jason más tiempo del que pensé. Su habitación de invitado se volvió mi santuario, simple, tranquila, y libre del peso de las expectativas. Megan fue lo suficientemente amable como para darme espacio. Nunca presionó. Solo se aseguraba de que hubiera café en la cafetera y una toalla limpia en el baño. No tardé mucho en empezar a sentirme humano otra vez. Comencé a levantarme con propósito. Salía temprano hacia las obras. Volvía a casa cansado en el buen sentido, con los músculos adoloridos, la mente enfocada, el espíritu firme. Ese tipo de cansancio que llega cuando estás construyendo algo que importa. El negocio empezó a crecer más de lo que esperaba. La calidad del trabajo comenzó a hablar por sí sola. Los clientes regresaban y traían a otros con ellos. Contraté a 2 muchachos más, confiables y enfocados. Ya no luchaba por sobrevivir, estaba construyendo una base. Eso siempre fue lo mío. Construir. No solo paredes o escaleras, sino confianza. Proceso. Estabilidad. Volví a encontrar ritmo. No solo en el trabajo, sino en la vida. Algunos fines de semana conducía más allá de la ciudad, con las ventanas abajo, la música baja y una hamburguesa en el asiento del copiloto. Solo espacio. Solo aire. Nadie esperando respuestas. Nadie cuestionando mi silencio. Jason me preguntaba cómo estaba, sin presionar. Megan también. Me invitaban a cenar 1 o 2 veces por semana. Comidas normales. Risas en la mesa. Sin miradas incómodas cuando surgía el nombre de Lila, porque no surgía. Se había vuelto una sombra. Un tiempo pasado. Y eso estaba bien. No la bloqueé. No borré nuestras fotos. No necesitaba eliminarla para seguir adelante. Porque por fin entendí algo, sanar no es fingir que el dolor no existió. Es aprender a vivir con la cicatriz, y aún así respirar tranquilo. Habían pasado meses desde que me fui. Para entonces, ya no vivía con Jason. Encontré un alquiler cerca de uno de nuestros proyectos principales. Nada lujoso, una casa de 2 habitaciones junto a un lago. Tranquila, modesta, mía. Pinté las paredes yo mismo. Construí una pequeña terraza atrás. Coloqué estantes en la cocina. Cada tornillo, cada clavo, cada tabla, me anclaban. Me recordaban que podía hacer que un lugar se sintiera completo sin el permiso de nadie más. No salía con nadie. No porque no quisiera, sino porque no estaba listo para compartir mi paz con alguien que no la hubiera ganado. ¿Lila? No supe nada de ella. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ninguna aparición inesperada. Supuse que había seguido adelante. Probablemente seguía en la casa. Seguía conduciendo el coche. Seguía intentando aferrarse a la versión de vida que creía desear, la pulida, la de fotos filtradas, brunch los domingos y sonrisas ensayadas. Pero la verdad sobre quienes construyen para aparentar es esta. No saben qué hacer cuando se va el público. Y yo sabía que, con el tiempo, la multitud desaparecería. Aún así, no estaba esperando que sucediera. Estaba demasiado ocupado llenando mis días de propósito.
Demasiado anclado en el trabajo, en el silencio, en las partes honestas de mi vida que no necesitaban arreglos. La paz no llegó en grandes momentos. Llegó en los pequeños, un café en la terraza, una encimera limpia, terminar un trabajo a tiempo, dormir sin soñar con lo que salió mal. Eso es la verdadera libertad. No huir, sino quedarte quieto y darte cuenta de que ya no tienes que correr. La primera vez que escuché el nombre de Lila otra vez, vino de labios de otra persona. Estaba en casa de Jason y Megan para cenar, pollo a la parrilla, música suave, una tarde tranquila que se sentía tan estable como la vida que por fin empezaba a construir. No hablábamos de nada profundo. Solo conversación ligera. Un jueves cualquiera. Entonces Megan miró hacia la mesa y dijo, ¿no se lo dijiste? Jason se detuvo a medio bocado. ¿Decirte qué? Ella se volvió hacia mí. Lila no está bien. No me inmuté. No reaccioné. Solo dejé mi vaso sobre la mesa y esperé. Todavía me escribe de vez en cuando, continuó Megan. Costumbre vieja, supongo. Pero la última vez que hablamos, se le notaba diferente. Mencionó problemas de dinero. Algo sobre Chase. Chase Porter. El hombre del pasillo del hotel. La bata. La sonrisa confiada. La botella de vino y el teléfono de Lila en la mano. Se mudó con ella después de que te fuiste, dijo Megan. Prometía mucho. Le dijo que tenía contactos, clientes, planes. Que estaba construyendo algo. Jason frunció el ceño. Déjame adivinar, no era cierto. Megan negó con la cabeza. Se gastó el dinero rápido. Viajes. Fiestas. Luego empezó a pedirle prestado a ella. Le prometía que era temporal. Solo hasta que su siguiente proyecto arrancara. ¿Y ella le creyó? Pregunté. Quería creerle, dijo Megan con suavidad. Para cuando entendió la verdad, ya era tarde. Sacó una segunda hipoteca sobre la casa. Intentó mantenerlo todo a flote. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esa casa estaba pagada, dije. Completamente. Ya no, respondió Megan. Él se fue hace unos meses. Desapareció. La bloqueó de todo. Jason soltó un silbido bajo. Así que está atrapada. Peor, dijo Megan. El banco va a embargar la casa. Durante un rato, nadie habló. El viento se colaba entre los árboles afuera, rozando las ventanas como un susurro. Adentro, la habitación estaba inmóvil, llena de ese tipo de silencio que no busca lástima, solo ser reconocido. No sentí triunfo. No me regocijé. Lo que sentí fue, algo más callado. Como ver la marea retirarse y darte cuenta de que los restos que deja atrás, ya no te pertenecen. Ella había cambiado una vida estable por una emoción, una fantasía disfrazada de encanto, vino y promesas vacías. Apostó todo por un hombre que no pudo cumplir ni una sola. Y ahora estaba sola. ¿Y yo? Estaba rodeado de personas que sabían exactamente quién era. Que nunca tuvieron que cuestionar mi lealtad, porque la habían visto con sus propios ojos. Eso no era venganza. Pero sí se sentía como justicia. Da un tipo que no necesita espectadores. Da un tipo que se lleva en silencio, como una piedra en el bolsillo, lisa y en paz. Era un miércoles. A media tarde. Aire fresco, calle tranquila. Acababa de volver de una obra, las botas aún con barro, el portapapeles en la camioneta y medio café frío olvidado en el portavasos. Todo se sentía normal, estable. Entonces, alguien golpeó la puerta. No timbraron, golpearon, rápido, desigual, con urgencia. Abrí, y ahí estaba ella. Lila, pero no la Lila que yo recordaba. Su cabello estaba recogido de forma descuidada, sin intención. Usaba una sudadera grande y descolorida, de esas que uno se pone cuando ya no le importa lo que digan los demás. Se veía más delgada, agotada. Sus ojos hundidos llevaban ese brillo apagado que deja el insomnio, no por falta de sueño, sino por el tipo de preocupación que no se va. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí. Solo me hice a un lado y dejé que la puerta quedara abierta detrás de mí. Entró despacio, como si la casa pudiera rechazarla. Está bonito aquí, dijo en voz baja, mirando alrededor. Acogedor. No dije nada. Solo me apoyé en la encimera de la cocina y esperé. Ella se quedó cerca de la entrada, frotándose los brazos como si el lugar estuviera más frío de lo que era. Chase se fue, dijo. Desapareció. Sin nota. Sin despedida. Nada. Asentí. Lo sé. Parpadeó. ¿Lo sabes? Megan todavía habla contigo, ¿recuerdas? Lila apartó la mirada, avergonzada. Mintió, susurró. Sobre el negocio. El dinero. Todo. Me usó. Hizo una pausa, como si esperara que la consolara. No lo hice. Le di todo, dijo,
con la voz quebrada. Los ahorros. La casa. Pedí préstamos. Traté de mantenerlo a flote, pensando que saldría adelante. Y ahora estoy en bancarrota. El banco va a embargar la casa. No tengo a dónde ir. Seguí en silencio. Ella dio un paso más, con las manos temblorosas. No vine a suplicar. Solo, pensé que querría saberlo. Que no quería que terminara así. Ese fue el momento. Ese tono en su voz, ese pequeño rastro de reproche, como si esto todavía fuera, en parte, culpa mía. Como si yo la hubiera abandonado en vez de alejarme de una traición. No te dejé con nada, dije. Te dejé con todo. La casa. El coche. El dinero. Tú perdiste el resto sola. Apretó la mandíbula. Entonces solo te vas a quedar ahí, viendo cómo me desmorono. La miré. Sin odio. Sin lástima. Solo distancia. Si hubieras venido y dicho la verdad, dije, si hubieras aceptado tus decisiones y pedido ayuda, tal vez habría escuchado. Tal vez. Parpadeó. ¿Y en cambio? En cambio, viniste como si yo te debiera algo. Un silencio. Le di todo a la persona equivocada, dijo por fin. No, respondí. Se lo diste a 2 personas. Y entonces cayó. Brazos cruzados, mirada baja, labios apretados. Por un segundo creí que iba a llorar. Pero no lo hizo. Tú solías preocuparte por mí, dijo. Lo hacía, respondí. Tú también solías preocuparte por mí. Silencio. Miré hacia la puerta. Deberías irte. Dudó, lo justo para ver si cambiaría de opinión. No lo hice. Se fue sin decir más. No la vi alejarse. Solo cerré la puerta y la aseguré con llave. Lila nunca volvió. No después de ese día. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin cartas en la puerta. Solo silencio, y no del tipo pacífico esta vez, sino del que marca que un capítulo ha llegado a su verdadero final. Por un tiempo pensé que tal vez volvería a comunicarse. Que aparecería con otro tono. Humilde. Honesta. Lista para hablar sin fingir. Pero pasaron semanas. Luego meses. Nada. Megan me contó después que Lila se había mudado con una prima, en un pueblo a 2 horas. Un departamento pequeño, de una sola habitación. Dormía en el sofá. Trabajaba medio tiempo en una tienda. Trataba de reconstruir lo que quedaba de su vida, pedazo a pedazo. La casa, perdida. El coche, vendido para pagar deudas. Todo por lo que tanto luchó, los muebles, las fotos enmarcadas, la vajilla, la imagen cuidadosamente armada, lo dejó atrás. No tuvo el valor de empacar nada. ¿Y Chase? Nadie lo volvió a ver. Lo último que supo Megan fue que se había ido a California, persiguiendo una supuesta startup que probablemente nunca existió. Dejó deudas, promesas rotas y un buzón lleno de mensajes que jamás respondería. Eso fue lo que eligió en lugar de nuestra vida. No seguridad, no amor, solo una idea, una emoción, una versión de libertad que se derrumbó en cuanto apareció la realidad. No me alegró escuchar todo eso, pero sí me dio algo más, cierre. Mucha gente solía decirme, estás siendo muy blando. Deberías haberla llevado a juicio, haber reclamado lo tuyo. Pero yo siempre decía lo mismo, déjala quedarse con lo que cree que quiere. El tiempo se encargará del resto. Y así fue. Porque la verdad sobre el tiempo es esta. Es el espejo más honesto que existe. Puedes inventar historias, subir fotos bonitas, actuar como víctima todo lo que quieras, pero el tiempo no miente. Y tarde o temprano, arranca todo lo falso. No me enorgullece que ella se haya desmoronado. No celebré sus errores. Pero tampoco cargué con sus consecuencias. Ella eligió su camino. Y la vida, simplemente cumplió. No solo seguí adelante. Superé todo eso. Para cuando pasó un año, ya no solo tenía distancia de Lila, tenía una vida. Una de verdad. Estable. Tranquila. Una vida sin su sombra colándose por los pasillos. El negocio iba mejor que nunca. Había contratado a 2 nuevos capataces y comprado otra camioneta. El trabajo llegaba más rápido de lo que podía aceptar. Ya no tenía que buscar clientes, ellos venían a mí. Mi equipo me respetaba. Dirigía los proyectos con claridad, confianza y mano firme. Lo mejor, disfrutaba de nuevo lo que hacía. Me mudé a una casa cerca del lago, modesta, pero sólida. 3 habitaciones, grandes ventanas, luz suave en las mañanas. Planté árboles en el jardín. Construí un fogón en el patio trasero. Recuperé una paz que no sabía que había perdido hasta que volvió. Empecé a dormir toda la noche. A cocinar mejor. A dejar que el silencio me envolviera como una manta en lugar de algo de lo que tenía que huir. Lila, ya era un fantasma.
Sin mensajes. Sin noticias. Sin rumores. No teníamos razones para hablar, sin hijos, sin propiedades compartidas, sin asuntos pendientes. Solo unas líneas firmadas en un acta de divorcio y una vida que ya se había deshecho mucho antes de que lo admitiéramos. Pero a veces la vida deja que los hilos sueltos se cuelen por las rendijas. Fue Megan quien volvió a mencionarla. Estábamos sentados afuera una tarde, Jason en la parrilla, el sol bajando lento. Megan sostenía una copa de vino. Su voz era suave. Preguntó por Navidad, dijo. ¿Quiere venir a la reunión familiar? No dije nada. Dice que extraña a todos. Tampoco respondí. No te está buscando a ti, agregó Megan enseguida. Creo que, solo se siente sola. Quiere sentirse parte de algo otra vez. Asentí despacio. Es tu casa. Tú decides. Megan entendió. No insistió. Esa Nochebuena, me quedé en casa. Sin drama. Sin declaraciones. Solo elegí la paz. Luces tenues, algunos discos viejos, cena para uno. Fue tranquilo. Íntegro. Y por primera vez en las fiestas, no sentí que me faltara nada. Al día siguiente, Megan llamó. Vino. Trajo galletas de supermercado y vino barato. Se sentó en una esquina casi toda la noche. Habló poco. ¿Dijo algo? Dijo que lo estaba intentando. Que extrañaba cómo eran las cosas antes. Eso sonaba a Lila. Extrañar la idea de lo que tuvo, pero sin entender nunca que lo hacía real. Más tarde esa semana, me crucé con una amiga de ella, Vanessa, en la ferretería. Intercambiamos algunas palabras, lo habitual. Y entonces dijo, ¿sabes? Lila ya no es la misma. Levanté una ceja. Ah, no. No es quien solía ser. Creo que quiere volver a serlo. Pero, ahora está sola. Ya no tiene público. Y ese era el punto. Lila siempre actuaba para los demás. Sabía cómo iluminar una habitación, cómo hacer que la gente se acercara. Pero sin espectadores, sin nadie a quien impresionar. Se perdió a sí misma. Porque la versión de ella que valía, estaba construida sobre la atención de los demás. Y cuando eso se acabó, ya no quedaba nada. Ese año, la primavera llegó temprano. Lo noté una mañana mientras tomaba café en el porche trasero. La brisa se había vuelto más suave, los árboles del jardín ya mostraban sus primeros toques de verde, y los pájaros se perseguían entre sí a lo largo de la cerca como si el invierno ya hubiera sido olvidado. Sentí que algo había cambiado, no solo el clima, también dentro de mí. Habían pasado más de 2 años desde que me alejé de aquel pasillo de hotel. Desde que dejé las flores en la mesa de noche y tiré la caja al basurero. Desde que vi cómo la vida que había construido se deshacía entre mis manos sin que yo intentara detenerla, porque, en el fondo, sabía que ya no valía la pena sostenerla. Y la verdad, no solo me recuperé, reconstruí. El negocio estaba más fuerte que nunca. Ya no solo trabajaba en los proyectos, los dirigía. Lideraba equipos. Tomaba decisiones. Guiaba a jóvenes que me recordaban a quién solía ser. El respeto que recibía era real, ganado, silencioso. Y eso tenía peso. La casa ya no era alquilada, la compré. Eché raíces. Pinté cada habitación, reemplacé las encimeras de la cocina, construí un jardín en el patio trasero. No era una casa de exhibición. No era para impresionar ni atraer atención. Era mía. Completa. Honesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo existía. Vivía. Y ya no estaba solo. Conocí a Camille en un evento benéfico de la comunidad. No era llamativa. No usaba su encanto como disfraz. Hacía preguntas con intención y reía con los ojos. Tomamos café una vez. Luego otra. Y otra más. No indagó en mi pasado. Pero escuchó cuando quise compartir. Y no intentó arreglarme. Eso fue importante. No buscaba un reemplazo. No buscaba a alguien que cubriera heridas viejas ni que fingiera que el pasado no existió. Buscaba verdad. Y Camille no ofrecía fuegos artificiales ni promesas vacías. Ofrecía presencia, paciencia, estabilidad, un amor real y tranquilo, de ese que no necesita grandes gestos para sentirse firme. Una tarde, mientras veíamos el sol desaparecer entre los árboles, me preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? No hizo falta preguntar a quién se refería. Tomé un sorbo de café y dije, solo lo suficiente para estar agradecido de no seguir en esa vida. Y era cierto, porque Lila no solo se fue de mi lado. Se fue de la versión de sí misma que valía la pena. Renunció a un hombre que habría estado con ella en cada estación, solo por perseguir una chispa que se apagó antes del amanecer. Y yo, no solo sobreviví a eso, lo superé.
Ahora me despierto con sábanas limpias y la mente clara, sin juegos, sin dudas, sin máscaras, solo paz, solo decisión, solo días que me pertenecen. A veces la gente me pregunta si la aceptaría de nuevo, pero esa pregunta no entiende la historia. Esto nunca fue sobre vengarme, fue sobre liberarme, y ahora que lo estoy, no hay puerta en este mundo por la que quiera volver a entrar, porque una paz así, no se cambia por nada.